Y si tuviéramos la capacidad de dar marcha atrás, de retroceder y evitar una tragedia como la que nos ha asolado este pasado domingo a los españoles, si así fuera, cualquiera de nosotros, estoy más que seguro, lo haría, ¿verdad? Podríamos hacer de este mundo un lugar mucho mejor, pero el destino a veces es caprichoso y en él parece escribirse un futuro a veces un tanto oscuro e indeseable. El accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo en las cercanías del pueblo cordobés de Adamuz nos deja claro que la vida depende de las circunstancias que nos rodean, que las pequeñas decisiones, por muy insignificantes que nos puedan parecer, nos salvan la vida o nos conducen a una muerte inevitable. Pequeñas acciones que alteran el futuro y nos colocan en un escenario distinto. Se han dado diferentes casos curiosos dentro de este accidente, como también han ocurrido en otros tantos, ¿no? Sobre este suceso aquí ocurrido en nuestro país, un país conmocionado al igual que otros puntos del planeta que se han hecho eco, y más aún cuando no sabemos el total de víctimas mortales y que hasta el momento la cifra ronda los 41 fallecidos y múltiples heridos. Pero como decía, hay casos curiosos, casos que ya incluso han salido a la luz, como el de una de las supervivientes, Lola Beltrán, que salvó su vida porque decidió cambiar al vagón número 3, donde se encontraban unas amigas. En su billete, en su asiento, marcaba otro lugar, donde seguro le hubiera guardado un desenlace totalmente diferente, pero quiso el destino que no fuera así. Ella afirmaba que íbamos 3 amigas y queríamos ir juntas. Una de ellas iba en el vagón número 1, el más afectado, y no se cambió. La hemos localizado y está ingresada, pero está estable, afirmaba la joven a los medios. Otro de los muchos casos es el de Pilar y su marido, una pareja de jubilados que se encontraban en Málaga y que decidieron no hacer ese viaje porque el buen tiempo les invitó a quedarse una noche más. Esquivaron la posible muerte por una decisión de última hora. Pensé que era buena idea pasar un día más. Fue toda una iluminación, así lo afirmaba Pilar. También es estremecedor el testimonio de algunos opositores que se dirigían a la capital madrileña para examinarse. La gran mayoría ocupaban el mismo vagón, uno de los más perjudicados precisamente, pero las circunstancias quisieron que Rocío, una opositora de 49 años, decidiera desplazarse por otros medios, concretamente tomando el AVE desde Sevilla hacia Madrid. Aquello le salvó la vida, cambió su destino, pero hay decisiones que, sin saberlo, alteran de una forma u otra el futuro que no podemos concebir. En ese grupo de opositores se encontraban algunos profesores de academias, los cuales decidieron ir a la cantina del tren para tomar un café. 2 minutos después se produjo la tragedia y hasta el momento nada se sabe de ellos. Otra de esas personas que ha logrado sobrevivir al desastre ha sido Merakio, un influencer argentino residente en Madrid, y tanto él como su pareja han salvado la vida, aunque su testimonio reflejó cómo las pequeñas decisiones pueden alterar el transcurso de los acontecimientos. Él afirmaba que una mujer se encontraba en el vagón número 8 y acudió al baño. Esa era su intención, pero el baño al parecer estaba ocupado por otra persona, así que decidió ir a otro vagón, al vagón número 5. Y esto precisamente fue lo que a esta chica le salvó la vida. Lamentablemente, el destino no es igual
para todos. Pequeñas decisiones, pero a la inversa, que significaron pues un giro inesperado en los acontecimientos. Cuando hablamos del destino, hablamos de una fuerza sobrenatural o un plan que guía los eventos futuros hacia un fin indeterminado. Desde un punto de vista filosófico, esto se puede relacionar también con el libre albedrío, ¿verdad? Dejando la incertidumbre de estar todo predeterminado o si quizás existe un propósito inevitable. Yo siempre tengo un dilema con el tema del destino porque si todo está escrito, imaginémoslo así, pues claro, no podemos evitar los hechos. ¿Estaba escrito que estas personas tuvieran que perder la vida? Es muy cruel, ¿verdad? Las que la salvaron, las que decidieron ir a otro baño, las que decidieron no tomar ese tren, ¿estaba escrito en su destino que tenía que ser así? ¿Que no tenían que perder la vida? Claro, todo ello nos conduce a pensar que puede que el destino esté escrito, pero que en ningún momento evitamos la muerte, sino que la muerte en ese momento no estaba para nosotros. Y todo esto me recuerda a un caso que ya tuvimos aquí en La Noche Infinita. Santi Rinconada fue su protagonista. Él habló delante de nuestras cámaras y precisamente nos contaba un caso increíble, el cual yo titulé Señales del Destino, y que nos contaba lo siguiente. Esto que te voy a contar me ocurrió en el año 2016. A mi mujer y a mí nos gusta mucho viajar y a veces aprovechamos los viajes concertados en autobús porque tienen su guía para cada sitio que se visita y la verdad nos encantan. Ambos trabajamos en el hospital y vimos un viaje cuyo destino era París y Niza en el mes de julio durante una semana. Nos decidimos y nos pusimos a mirar el tema de nuestras vacaciones para cuadrarlas con esas fechas, además de hacer nuestras cuentas y poder pagarlo. Pero desde el primer momento todo eran trabas y por una cosa u otra se nos complicaba poder realizarlo. En primer lugar, a mi mujer no le daban las vacaciones, más tarde se la dieron, pero luego el que tuve problemas para coger las vacaciones fui yo. Lo íbamos a hacer con una agencia de viajes de Jerez y una vez que al fin conseguimos cuadrar nuestras vacaciones, cuando fuimos para dar el dinero para el adelanto del viaje, resulta que teníamos las tarjetas bloqueadas porque estábamos en la lista de morosos. Me extrañó mucho y tras investigar un poco, resulta que todo fue por un teléfono de Barcelona que estaba vinculado a los nuestros, algo muy absurdo, pero conseguimos solucionarlo, una auténtica odisea. Parecía que ya todo iba encauzado y ya se acercaba el mes de julio, la fecha del viaje. Y de buenas a primera llaman a mi mujer desde la agencia de viajes y le dicen que no se ha cubierto las plazas del autobús y se suspende. Ya aquello me empezó a sonar raro porque entendí que algo no quería que hiciéramos ese viaje hacia París-Niza. Finalmente fuimos de nuevo a la agencia y decidimos decantarnos por otro destino, en esta ocasión Toulouse. Lo hicimos y lo pasamos genial, pero hay un detalle importante en esta historia. El 14 de julio de 2016 fue el famoso atentado en la ciudad de Niza. Todos lo recordamos. Si hubiéramos realizado aquel viaje inicial, hubiéramos llegado a Niza el mismo día del atentado. Algo nos decía que no hiciéramos ese viaje. Y cuando Santi me contó esta historia, a mí se me erizó la piel por completo. Él me la dio a conocer justo antes de una de mis rutas, precisamente del barrio de San Mateo, y ya me dejó cavilando, ¿no?, sobre el destino, sobre la suerte que podemos correr en algunas ocasiones y lo desgraciados que podemos llegar a ser si realizamos, fijaos, un viaje por puro placer. Pero esta noticia, que caló bastante hondo en la población francesa, precisamente fue sobre este atentado que, como Santi me dice, si hubiéramos realizado el viaje ese mismo día hubiéramos llegado a Niza y hubiéramos estado en ese lugar, porque ese paseo donde tuvo lugar el atentado, ahora lo recordaremos, pues era el más frecuentado por los turistas.
El terror ha vuelto a conmocionar Francia, así decía ese titular. Al menos 84 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, cerca de la mitad en estado crítico, después de que un hombre embistiera con un camión contra las cientos de personas, niños, adultos, familias completas que disfrutaban de los fuegos artificiales en el Paseo de los Ingleses de Niza, el paseo marítimo y centro turístico de la ciudad, como parte de las celebraciones del 14 de julio. Tal vez todo ello, todo lo que le ocurrió a Santi, no fueran más que señales de que no debía ir a ese lugar. Pero ¿qué ocurre con las otras personas que sí fueron? ¿Por qué el destino es tan injusto? ¿Por qué unos sí y otros no? Es toda una paradoja, ¿verdad? Al igual que hay personas que parecen vislumbrar su propia muerte a través de los sueños, de las señales. Supongo que habéis oído hablar esta semana del famoso caso de un cantante que había tenido sueños premonitorios sobre un extraño vuelo. El destino es esa palabra que nos llena de incertidumbre y que nos mantiene en la incógnita más absoluta. El futuro en sí es incierto, ¿verdad? Pero cabría preguntarse si está escrito en algún lugar, si los designios y los acontecimientos que están por venir se han planeado y pueden leerse como queriéndonos anticipar a ellos, que parece también una especie de obsesión por el ser humano por conocer su futuro, ¿verdad? Y si se puede leer el futuro, las personas desean conocerlo. Yo no desearía conocerlo. Viviría incluso más intranquilo, a sabiendas de que algo negativo me puede ocurrir. No sé vosotros qué pensáis, ¿no? Es una paradoja que siempre me atormenta, porque si el destino como tal no existe, si lo vamos construyendo nosotros mismos conforme avanzamos en la vida, porque hay casos en los que parece que algo advierte de algo. ¿Casualidades o hay algo más? El pasado 10 de enero, y esto es un caso muy interesante, se produjo la muerte de Jason Jiménez. No sé si lo recordáis, que sacudió profundamente al mundo artístico y que dejó en shock a los miles de fans, tanto en Colombia como en otros puntos de la región. El cantante falleció tras estrellarse la avioneta en la que viajaba, accidente en el que también murieron otras 5 personas. El trágico hecho ocurrió en el departamento de Boyacá y adquirió un cariz aún más sobrecogedor y perturbador, diría yo, cuando se conoció que tiempo antes el propio cantante había confesado haber tenido repetidos sueños en los que se veía envuelto en una tragedia de características muy similares. Escuchemos este audio. El sueño perturbador que tuvo Jason Jiménez ha estado resonando en redes. Llega mayo, yo me empiezo a soñar un tema muy delicado, y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo 3 veces el accidente. Nunca he dicho esto, nadie lo sabe. El año pasado, en el podcast Los hombres sí lloran, el artista de 34 años recordó las 3 veces que soñó el momento en que su avión sufría una falla. Y yo despierto porque el capitán estaba desesperado diciéndome que íbamos a tener un accidente. Como a los 8 días vuelvo y me sueño la misma, pero ya yo me subí al avión, el avión se estrella, faltaban 15 días para nacer mi hijo, y yo empiezo a ver todo Medellín como yo me estoy yendo. Recuerdos que lo dejaban notablemente afectado. Uy, espérate que estoy mareadísimo. Seguro mucha energía, no sé, en mis palabras. Desde su muerte el 10 de enero por un accidente de avión en Colombia, algunos se preguntan, ¿fue coincidencia o una premonición? Inquietante como pocos, ¿verdad? ¿Se pueden intuir hechos del futuro? ¿Son los sueños un portal a esa otra dimensión donde parece que ya las cosas han ocurrido? Quién sabe, pero la vida en sí nos depara esos misterios en nuestro día a día, y a veces no podemos hacer prácticamente nada para evitarlo. Vivir, como siempre digo, es un milagro constante, y en muchas ocasiones no depende para nada de nosotros el seguir vivos, ¿o no?